Me llamo Isabela. Llevo 1 año aprendiendo español. Me gusta mucho el idioma, pero a veces me resulta difícil. Mi gran sueño es pensar en español. Encontré algunas formas fáciles de ayudar con esto. Aquí tienes 10 consejos simples para empezar a pensar en español. 1. Vive en modo español. Intento oír y ver español todo el tiempo. Cambié el idioma de mi teléfono al español. Al principio fue un poco confuso, pero aprendo nuevas palabras cada día. Leo cuentos cortos y noticias en español. No entiendo todo, pero miro las imágenes e intento adivinar el significado. A veces uso un diccionario español-español. Me ayuda a mantenerme en español sin volver al inglés. También escribo mi lista de tareas en español. Por ejemplo, comprar pan, hacer ejercicio, enviar un mensaje a mi amiga. Esto me ayuda a usar el español todos los días. Veo videos de YouTube y películas en español. Al principio usaba subtítulos en español. Ahora intento verlas sin ellos. También escucho canciones en español y leo libros sencillos. Es divertido y útil. 2. Piensa en tu día en español. Antes de dormir, intento recordar mi día en español. Me hago preguntas como ¿qué hice hoy? O ¿cómo puedo decir eso en español? Por ejemplo, me desperté a las 6. Después, me duché con agua caliente. Tomé café y comí pan tostado. Fui a la escuela en autobús. Estaba lleno de gente. En clase hablé con mi maestra. Leímos una historia bonita. En el almuerzo comí un sándwich y una manzana. Por la tarde corrí en el parque. Por la noche escribí en mi diario. Al principio no era fácil, pero con el tiempo pude decir más cosas. Ahora puedo hablar con más detalles. A veces incluso sueño en español. Eso me hace muy feliz. 3. Usa menos traducción. Antes usaba el traductor todo el tiempo. Ahora intento no hacerlo. Si no sé una palabra, la explico con otras palabras. Por ejemplo, si no sé cepillo de dientes, digo, una cosa para limpiar los dientes. Si hablo con alguien y olvido una palabra, uso las manos o busco una imagen en internet. Eso realmente ayuda. También uso un diccionario español-español. Me ayuda a entender mejor el significado sin usar el inglés. 4. Entiende por el contexto. Cuando leo o escucho, no me detengo en cada palabra nueva. Intento entender el significado con las otras palabras que están alrededor. Las imágenes o las acciones también ayudan. Por ejemplo, si leo, hace frío esta mañana. Me pongo la bufanda y el abrigo, sé que hace frío y que son prendas de vestir. Aunque no sepa qué es bufanda,
Entiendo que es algo que se usa cuando hace frío. Si veo un video y alguien dice, tengo hambre, y se toca el estómago, sé que tiene hambre. No traduzco, solo siento lo que significa. Si no entiendo una frase, la leo otra vez lentamente. También escucho la voz. Si alguien habla rápido y fuerte, quizás está enojado. Si habla suave y lento, quizás está triste o cansado. 5. Imagino conversaciones que pueden pasar en la vida real. Hago charlas cortas para lugares como restaurantes, taxis y hoteles. Pienso en preguntas que la gente podría hacerme y en cómo puedo responder. Escribo estas conversaciones y las digo en voz alta. Por ejemplo, hola, quiero una mesa para 2, por favor. ¿Cuánto cuesta este boleto de avión? ¿Puede llamar un taxi para mí? También finjo que realmente estoy en esos lugares. Hablo conmigo misma como si estuviera en un café o en un hotel. Digo cosas como, quiero un café y un pan dulce, por favor, o la cuenta, por favor. Cada vez intento cambiar las frases. Uso palabras nuevas y digo las cosas de diferentes formas. Esto me hace sentir más preparada para hablar en la vida real. Cuanto más lo hago, más fácil se vuelve hablar en español. 6. Hablo sobre las cosas que veo a mi alrededor. Cuando estoy sola, miro lo que hay cerca de mí y digo cosas simples en español. Esto me ayuda a pensar en español. Empiezo con frases fáciles. Hay una mesa frente a mí. El cielo está azul y hace buen tiempo. Después agrego más detalles. La mesa es marrón, de madera y rectangular. El cielo es claro con unas nubes blancas. También me gusta hacerlo divertido. Por ejemplo, mi gato duerme todo el día. Es muy perezoso. Mi perro me mira con ojos grandes, tal vez quiere una galleta. También describo lo que hago. Bebo una taza de café caliente. Tiene un buen olor y un sabor dulce. Estoy leyendo un libro interesante. Habla de una aventura en la montaña. Hablar en voz alta me ayuda mucho. Con el tiempo me siento más segura de mí misma. 7. Llevo un diario en español. Cada día escribo unas líneas sobre lo que hice. Esto me ayuda a aprender nuevas palabras y a usar frases completas. Escribo cosas como, hoy hizo buen tiempo. Fui al parque y vi a unos niños jugando. También escribo cómo me siento y qué aprendí. Por ejemplo, hoy aprendí la palabra pájaro. Significa bird en inglés. Esto me ayuda con los verbos y la gramática. Después de escribir, lo leo en voz alta. Esto me ayuda a hablar mejor y más rápido. Cuanto más lo hago, más natural se siente el español para mí. 8. Juego a describir fotos.
Uso sitios web que muestran fotos al azar. Miro una foto y describo lo que veo en español. Por ejemplo, en esta foto hay un perro corriendo en el césped. El cielo está azul y hay algunas nubes. Una mujer con un vestido rojo camina por la acera. Al principio, solo digo cosas simples. Luego agrego más. El perro es pequeño y blanco. Parece feliz. El césped es verde y hay flores amarillas. A veces invento una historia corta. El perro corre hacia su dueño. Quiere jugar con la pelota. La mujer va al mercado. Quiere comprar frutas y verduras. Esto me ayuda a aprender palabras nuevas y a formar mis propias frases. Intento usar verbos y adjetivos diferentes. Con práctica, pensar en español se vuelve más fácil. 9. Hablo con hablantes de español siempre que tengo la oportunidad. Hago preguntas simples, incluso si ya sé las respuestas. Esto me ayuda a escuchar cómo hablan realmente y a aprender nuevas palabras. También me ayuda a acostumbrarme a diferentes formas de hablar. En un restaurante, pregunto sobre la comida. ¿Qué me recomienda? ¿Qué ingredientes tiene este plato? Cuando voy de compras, hablo con los empleados. Pregunto cosas como: ¿tienen esta camiseta en azul? ¿De qué material es esta chaqueta? No tengo miedo de cometer errores. Sé que es parte del aprendizaje. La gente suele estar feliz de que intente hablar en español. Son amables y me ayudan. Cuanto más hablo, más confianza tengo al hablar español. 10. Practico hablar español tanto como puedo. Intento no usar el inglés cuando puedo decir algo en español. Hablo español sola en la escuela, cuando viajo y durante las clases con mi profesora. Cuando voy a la tienda, hablo con los vendedores en español. También pido mi café en español, aunque podría hacerlo en inglés. En casa, hablo en voz alta en español. Describo lo que estoy haciendo. Por ejemplo, estoy preparando el desayuno. Corto una manzana y pongo leche en el tazón. Esto me ayuda a pensar en español de una forma más natural. Con mis amigos, jugamos a juegos de rol. Fingimos estar en un restaurante o en un hotel. Una persona es el camarero y la otra es el cliente. Es divertido y aprendemos mucho. Intento no cambiar al inglés rápidamente. Si no sé una palabra, la busco en español, no en inglés. Esto hace que mi español sea más fuerte. Cuanto más lo hago, más fácil es hablar y pensar en español. 11. Sé paciente y sigue adelante. Aprender un idioma nuevo toma tiempo. Intento no sentirme triste ni estresada. Me digo a mí misma que cada pequeño paso es un progreso. A veces entiendo una frase completa sin tener que pensar.
Otras veces recuerdo una palabra difícil que aprendí antes. Esos momentos me hacen sentir orgullosa. Me enfoco en pequeñas victorias. Escucho mejor, hablo más claro y cometo menos errores. Cada paso importa. Encuentro palabras nuevas y frases divertidas. Algunas expresiones en español me hacen sonreír. Por ejemplo, flechazo significa enamorarse a primera vista, como una flecha al corazón. Sé que está bien cometer errores. Todos los cometen, incluso los hablantes nativos. Cuando digo algo mal, me corrijo. Así es como crezco y mejoro. Con estos consejos simples, estoy empezando a pensar más en español. No soy perfecta, pero veo lo lejos que he llegado. A veces incluso sueño en español. Eso significa que mi cerebro realmente está aprendiendo. Hablo con más facilidad y me siento más natural. Me siento orgullosa de mi camino. Me siento orgullosa de mi camino. Me encanta aprender español y voy a seguir adelante. Gracias por leer hasta el final. ¿Cuál es una palabra nueva en español que aprendiste hoy?